Amén. Quiero hablarles acerca del amor del Padre. Y para esto quiero tomar como texto base el análisis de Génesis capítulo 41. Este es un capítulo para mí muy significativo porque creo que la historia que narra refleja mucho la vida, las historias de vida de muchos de nosotros, ¿verdad? Entonces, quisiera recordar este tiempo que tengo acá con ustedes con un título, El amor del Padre, Génesis capítulo 41. Y haciendo un poco de historia acerca de este capítulo, Génesis capítulo 41, nos está dando continuidad a una historia que quizás muchos de nosotros conocemos, narrada en el libro de Génesis, donde se muestra la historia de José, hijo de Jacob, que muchos de los que conocemos esta historia sabemos que José, a causa de sus hermanos, fue vendido a unos compradores que pasaban por el camino. Claro, cuestiones de envidia entre hermanos y demás. Bueno, el caso es que José terminó en Egipto. Y en Egipto, después de estar un tiempo ejerciendo cierta autoridad, gobierno y demás, por una gran injusticia, fue a parar a la cárcel. Ahí estuvo por mucho tiempo. Y entonces José, durante todo ese tiempo en la cárcel, hizo muchas cosas, y dentro de las cosas que hizo, hubo una muy importante. José todo el tiempo se mantuvo adorando y exaltando el nombre de su Dios, y no encontró despropósito alguno en todo lo que le estaba aconteciendo. Entonces me llama la atención muchos de los que si usted tiene una Biblia a la mano, luego puede buscar Génesis capítulo 41 y allí podrá ver esta historia. Pero un poco que quiero dejar algunos tips que nos ayuden un poco a entender nuestros procesos. Estamos viviendo momentos difíciles. Muchos de nosotros en estos momentos, algunas personas quizás pasando por problemas familiares, emocionales, problemas económicos. Sin embargo, cuando leemos este libro nos damos cuenta que aún en medio de todas las situaciones por las que podamos estar pasando, el amor del Padre siempre está ahí con nosotros. Dios no nos deja, Dios no nos abandona, Dios está con nosotros. Entonces, Génesis capítulo 41, donde se narra la historia de José durante su periodo en la cárcel, y cómo José, después de muchos años, salió de la cárcel. Y ahí vamos a ir viendo cómo Dios, a pesar de ese proceso por el que estaba pasando José en la cárcel, Dios expresó su amor hacia José en todo tiempo. Amén. Y fíjate que es interesante porque si quizás aquellos que hemos leído estos capítulos, y usted que me está escuchando y quizás no ha leído estos capítulos de la Biblia, va a ver cómo en el capítulo 40, 41 y 42 de Génesis, vemos cómo hubo un cambio rotundo en la vida de José, porque imagínense ustedes que después de, sobre todo en Génesis capítulo 41, después de José estar en la cárcel, pasó
a gobernador de Egipto. Pasó a sentarse en el trono de Egipto. Y vamos a ver por qué más adelante, ¿verdad? Y así son las cosas de la vida. Nosotros pasamos por momentos, por pruebas difíciles que sentimos que, wow, como que nos mueven el piso, como decimos, ¿verdad? En el argot popular, nos mueven el piso. Pero de repente la vida nos cambia, la vida se nos transforma para bien. Y entonces pasa lo que muchas veces, lo que le pasó aquí a José. José, después de estar tantos años en la cárcel, terminó en un lugar de autoridad como gobernador de Egipto. Y lo que aparentemente podía parecer una injusticia, un abandono de Dios, porque muchas veces nos ponemos a cuestionar a Dios. Bueno, pero ¿por qué estoy en esta situación? Lo que pasó con José fue difícil. La esposa del faraón quiso estar con él y él se negó, y entonces ella lo acusó de que lo había violado, y entonces sencillamente el faraón, de manera injusta, lo encarceló. Lo mandó a encarcelar. Y así estuvo por muchos años José en la cárcel. Pero bueno, qué bueno, ¿verdad? Porque a pesar de todo esto que pasó José, ¿verdad? Dios lo usó para bien. No importa la prueba por la que estés pasando, Dios va a usar para bien tu proceso. Nuestro proceso, Dios lo va a usar para bien. Porque Dios siempre, disculpe, tiene un propósito mayor, incluso cuando no entendemos lo que vivimos. Entonces, es tremendo, ¿verdad? Y vamos a ver 3 momentos donde Dios le está expresando su amor a José. Lo primero, número 1, es que el Padre tiene un plan para ti y para mí. La prueba por la que estás pasando, yo la entiendo, me uno en tu dolor, pero te tengo una buena noticia. Dios tiene un plan. Entonces, fíjense para que ustedes vean Génesis capítulo 40, Génesis 41, versículo 16. Ya después de José haber pasado por todo un proceso en la cárcel, se encuentra con 2 individuos que luego fueron encarcelados juntamente con él, a los cuales José le interpreta los sueños, ¿verdad? Y José le pide a uno de estos que por favor que interceda por él delante del faraón. Y entonces cuando el faraón se entera de que José tenía el don de interpretar los sueños, lo mandó a buscar. Y cuando el faraón le pregunta a José si él puede interpretar los sueños, José le respondió algo que para mí marcó la actitud que tuvo José durante todo su proceso. Y es que José le dijo: no está en mí, Dios será el que te dé la respuesta propicia, faraón. Entonces, hubo algo en José que marcó su proceso, y es que José siempre encomendó su vida en las manos de Dios. No es por nuestras fuerzas que logramos las cosas, es por la gracia de Dios. Entonces, si a Dios le agrada, van a pasar las cosas. Y entonces José reconoce que no depende de él. No dependemos de nosotros mismos, de nuestra fuerza. Dependemos de Dios. Hay cosas que entendemos a veces y decimos, wow, aquí ya no puedo más. Bueno, pues necesitamos depender de Dios. Entonces, hay algo que tiene que quedar siempre en nuestros corazones. El amor del Padre nunca nos va a dejar confundidos. Él tiene un plan en medio de lo inexplicable. ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué tuve que pasar por este dolor? El amor del Padre siempre tiene un plan
en medio de lo inexplicable. Y aunque José había sido vendido por sus hermanos, había sido acusado, había sido olvidado, Dios le había preparado para este momento. Quizás estás pasando por momentos difíciles, como muchas veces los he pasado yo. Pero déjame decirte algo. Es el momento en el que Dios te está preparando para llevarte a un nuevo nivel. Y Dios estaba preparando a José para llevarlo a un nuevo nivel, para llevarlo a un nivel de gloria. Por eso quiero poner esta frase en nuestros corazones. El amor del Padre siempre tiene un plan más grande que tu dolor. Pero déjame decirte algo, te lo voy a volver a repetir. El amor del Padre siempre tiene un plan más grande que tu dolor. Yo sé, nos duele, pasamos por momentos difíciles, pero Él tiene un plan. Él tiene un plan. ¿Qué nos toca a nosotros? Mantener una actitud de dependencia a Dios en medio de nuestro proceso. Por lo tanto, en medio de tu prueba, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro proceso, la buena noticia es que Dios tiene un plan y es un plan de bien, porque la persona que ama siempre busca lo bueno para esa persona que ama. Y ese plan es un plan bueno, es un plan lleno del amor del Padre. Entonces, segundo punto donde vemos cómo Dios mostró su amor y cómo nos lo muestra también a nosotros desde nuestra cotidianidad. El Padre nos exalta en su tiempo. Hay un tiempo para responder la prueba. Hay un tiempo para exaltarnos y reconocernos en nuestros trabajos, en todos los lugares donde nosotros nos movemos. Nosotros tenemos que, como la tribu de Isaacar, reconocer esos tiempos, pero hay un tiempo. Y José supo entender que Dios tenía su tiempo y que iba a cumplir la promesa. Entonces, Él tiene un plan, pero debemos entender, debemos concientizar que para que se cumpla ese plan se necesita algo que se llama tiempo. Y ese tiempo que usted y yo vamos a esperar, dependiendo de Dios, cuando llega ese momento, mira, la gloria y la manifestación del amor del Padre es tan grande que a veces no nos lo podemos explicar y decimos, wow, pero verdaderamente nuestro Padre se pasó. Entonces, el Padre nos exalta en su tiempo. Y esto lo podemos ver en Génesis 41 del 39 al 41. Faraón reconoce la sabiduría de José y lo pone como gobernador. Después de estar tantos años en la cárcel, termina siendo gobernador de toda una nación. Entonces, ahí mismo en esos mismos versículos del 39 al 41, expone, dice, he aquí yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. El amor del Padre nos saca de la cárcel al palacio. El amor del Padre nos saca de la escasez a la abundancia. El amor del Padre nos saca de la enfermedad a la sanidad. El amor del Padre nos saca de la pobreza a la prosperidad. Pero hubo algo que marcó la vida de José. José no buscó exaltarse, pero Dios lo levantó en el tiempo perfecto. Hay algo que nos tiene que marcar para esta temporada. Y es que Dios está buscando corazones que dependan todo el tiempo de Él. Y muchas veces los procesos por los cuales pasamos
Son momentos que Dios usa en nuestras vidas para que todo el orgullo, para que todos los velos que no nos dejan depender de Dios, todos esos argumentos, todas esas fortalezas que no nos dejan confiar 100% en Dios, sino que muchas veces nos lleva a confiar en nuestra humanidad, en el yo sí puedo. El Dios permite que esas pruebas destruyan todos esos yo que se levantan. Y cuando muere el yo, entonces Él crece en nosotros. Nosotros nos rendimos a Él y Él entonces en su tiempo empieza a procesarnos porque Él tiene un plan. El amor del Padre es tan grande que no te va a dejar de la mano. Entendemos que este proceso por el que estamos pasando ya tiene un plan y ya tiene un inicio y tiene un final. Y el final es de victoria, el final es de bendición. Amén. Y entonces el Padre exaltó a José en el momento correcto, en el momento perfecto. Tuvieron que pasar muchos años para que el carácter de José fuera perfeccionado, para que fuera transformado. Entonces muchos de nosotros, cuando estamos en medio de la prueba, en medio del proceso, tenemos que ver que son momentos en los que Dios está usando para cambiar y perfeccionar nuestro carácter, para formar en nosotros la persona que Él quiere que nosotros seamos, para cuando venga el tiempo de la exaltación, ¿verdad? Nosotros podamos tener un carácter maduro que sea capaz de llevar la carga, la bendición que Él va a depositar en nosotros. Y José estaba listo, estaba preparado en el momento en que el faraón le entrega esa responsabilidad. José estaba preparado para ser presidente, para ser gobernador de Egipto. Entonces, de la cárcel pasó a gobernar una nación. Así es nuestro Padre. Por eso, mi hermano, usted que me está escuchando en esta hora, no encuentre despropósito alguno en el proceso por el que estás pasando. Dios tiene un plan y Dios te va a exaltar en su tiempo. Nosotros tenemos que encomendarnos a Dios y saber que todo lo que tenemos es gracias a Él y dependemos de Él. Entonces, cuando somos fieles, el Padre no se olvida de sus hijos fieles. Si eres de los que ha estado perseverando, orando, te mantienes en oración, creyendo, el Padre no se va a olvidar de ti. El Padre no se va a olvidar de nosotros. Pero en su inmensa misericordia, el Padre no se olvida de su creación. Así que todos aquellos que vengamos con un corazón humillado en su presencia, el Padre no se va a olvidar de Él. Amén. Y por último, el Padre que provee, salva. Y en Génesis 41, del 53 al 57, vemos allí, se expone el momento en el que finalmente llega el hambre a Egipto. Pero ya Dios tenía un plan, ya Dios le había revelado a José y le había dicho al faraón a través de José cómo era que tenía que enfrentar ese momento de hambruna. Y ya el pueblo de Egipto, con José como gobernador, estaba listo, estaba preparado para poder enfrentar esa hambruna que se iba a avecinar. Entonces, fíjense, para que ustedes vean, cuando uno se encomienda en el propósito de Dios, como Dios todo lo encausa, todo lo encamina. Dice que de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Esto lo puede encontrar en Génesis capítulo 41 del 53 al 57. Y dice que muchas personas venían de diferentes lugares a comprar a Egipto, porque mientras que en el mundo había crisis, en Egipto no había hambruna, porque se habían preparado, porque habían sabido aprovechar el proceso por el que estaban pasando y porque José supo entender su llamado, su propósito y supo comportarse
acorde a su llamado y su propósito. Por lo tanto, el amor del Padre va más allá de nuestras necesidades inmediatas. Salva familia, salva pueblos, salva naciones. Mire, una persona fue suficiente. Una persona fue suficiente para salvar la humanidad. Jesús murió por nosotros en la cruz y fue suficiente para que todas las generaciones fueran salvadas. Con una sola persona que Dios levanta en su comunidad, en su hogar, es suficiente para que Dios cambie y transforme pueblos y naciones. José definitivamente se convirtió en un canal de bendición y un reflejo de Cristo como pan de vida. José se convirtió en la bendición de muchas naciones y el amor del Padre se manifestó. Las personas podían ver que Dios estaba con José y no permitió que el pueblo de Egipto se quedara desprovisto. Pero un hombre marcó la bendición de una nación. Entonces, déjame decirte antes de concluir. Yo sé que quizás ahora mismo me estás escuchando y dices, pero tú no sabes la prueba por la que yo estoy pasando. Pero yo te tengo una buena noticia. Esa prueba por la que estás pasando, tienes que levantarte todos los días y decir, gracias Dios. Gracias. No entiendo por lo que estoy pasando, pero yo te doy gracias. Y yo voy a seguir adorándote. Y yo voy a seguir exaltándote. Y yo voy a seguir reconociendo tu nombre. No importa la prueba por la que yo esté pasando. Yo te voy a dar gracias. Y cuando nosotros nos levantamos con una actitud, la actitud es lo que va a traer un cambio en nuestras vidas. Tenemos que mantener una actitud de acción de gracia y reconocer que este proceso por el que está pasando, mira, tranquila, Dios tiene un plan para bien. Dios lo va a revertir para bien. Dios te va a dar la victoria en el momento que lo necesitas. Y Dios va a traer salvación, va a traer provisión a tu vida, a tu familia, a tu nación. Amén. Entonces, es sencillo cuando está en las manos de Dios. Volteándonos nuevamente a Génesis 41, vemos cómo el amor del Padre se hace latente, se hace vigente en cada proceso por el que pasó José en su vida. Porque José entendió que en medio de esa prueba por la que él estaba pasando, Dios tenía un plan y era un plan de bien. Que Dios le iba a dar la victoria y lo iba a exaltar y lo iba a reconocer en el tiempo de Dios. Y que Dios le iba a proveer y lo iba a salvar y lo iba a bendecir y que a la misma vez él se iba a convertir en bendición para otras personas. El amor del Padre nos conduce de la cárcel a la corona, del dolor al propósito y del hambre a la provisión eterna en Cristo Jesús. Dice que el que beba de esta agua de Jesús nunca más tendrá hambre, nunca más tendrá sed. Aleluya. Padre, te damos gracias. Ayúdanos, Padre, en medio de la prueba, en medio del dolor, a entender, Señor, que tú tienes, Señor, un propósito en medio de la prueba, que tú tienes un plan en medio de la prueba, que tú nos vas a dar la victoria en tu tiempo y nos vas a proveer y vas a traer salvación a nuestras vidas en tu tiempo. Haznos mantenernos firmes.
adorándote, contemplando la hermosura de tu santidad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos muchas gracias, Señor, y te decimos amén. Aleluya.